Entonces, ya empecé a grabar. Les recuerdo entonces a todos los que están que escriban su nombre y apellido en el chat, por favor. Muchas gracias ahí a la Nereida que ya empezó. Eh, Somos 12, por lo tanto debería haber 11 personas, ¿sí? Y si pueden escribirle a sus compañeros un WhatsApp para que se conecten, porque tenemos muy poquita asistencia hasta el momento. Entonces, como les decía, con la clase de hoy terminamos la unidad 4, que es de probabilidad y estadística, ¿verdad? Y la idea de la clase de hoy es que podamos evaluar formas de representar los datos, ¿sí? Entonces, nosotros la semana pasada vimos medidas de posición, ¿verdad? Que era cómo ordenamos los datos una vez que los tenemos, ¿verdad? Una vez que tenemos como esta bolsa de datos, los teníamos que ordenar de menor a mayor y ahí podíamos identificar posiciones en la distribución de los datos. Ahora entonces la idea es que podamos evaluar la pertinencia de ciertas maneras de representar estos datos. Entonces, la idea de esta clase va a ser como que yo les voy a mostrar cosas antes de que empecemos a ver como el contenido, así como el gráfico de barras sirve para, el gráfico de puntos sirve para, sino que la idea es que ustedes me digan qué piensan primero. Y después vamos a corroborar si es que estaba cerca o no, quizá les parece lo mismo, pero en el fondo lo que primero me gustaría es como que ustedes pensaran cuál es la diferencia. Miren, fíjense que yo les estoy mostrando dos, eh, dos gráficos, ¿verdad? Dos gráficos, este es un gráfico de barras, este es un gráfico de puntos o de línea, de las dos maneras les dicen. Y ambos gráficos tratan el mismo tema. ¿Cuál es su deporte favorito? En ambos, los dos gráficos se representan la misma información. Fútbol, básquetbol, tenis, atletismo. Fútbol, básquetbol, tenis, atletismo. Y si se fijan, también están señalados los mismos números, ¿sí? Es exactamente la misma información, solo que aquí está representada en un gráfico de barras y aquí en un gráfico de puntos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que representa mejor los datos? ¿Con cuál de estas dos maneras les queda más claro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es lo que ustedes creen? Ahora, en este minuto, no hay respuestas correctas o incorrectas, porque es lo que creen, ¿sí? Lo que piensan. Después, insisto, podemos ver para qué sirve cada uno y ahí entonces sí van a haber respuestas correctas o incorrectas. Pero ahora me interesaría que ustedes me pudiesen decir qué es lo que opinan, qué piensan. Para mí siempre me ha resultado más fácil el gráfico de barras. Mm, Y yo igual. buenísima. ¿Y te sale más fácil por cómo lo visualizas, porque te es más fácil Sí, construirlo? por cómo lo visualizo y aparte es como más fácil construir. Sí. Ya, perfecto. ¿Los demás compañeros, las demás compañeras tienen alguna percepción de estos dos? No, solo que en ese caso yo soy igual que la Victoria. Ya, perfecto. Entonces, muchas gracias, Bechmini y Victoria, por comentarme qué es lo que opinan, ¿verdad? Y justamente los gráficos de barras, ¿sí? Se utilizan para comparar las frecuencias de variables. ¿Y a qué me refiero con las frecuencias? Con la cantidad de veces que se repiten los datos, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros usamos este tipo de gráficos porque generalmente ese es el tipo de información que presentamos. Por ejemplo, eh, cuáles son las compras de frutas y verduras que realizo al mes. Entonces, pongo zanahoria, cebolla, pepino, lechuga y marco si compro una, si compro dos, si compro tres, si compro cinco, ¿sí? Papa, etcétera. Entonces, este gráfico de barras, que es el que se les hace más fácil, es dentro de todo normal, ¿sí? Porque es el que más trabajamos en general en el colegio, y tiene que ver con cuando nos piden hacer representaciones de cuántas veces se repite, cuántas veces, no sé, si preguntáramos aquí cuántos tienen mascota, tendría que ser con mascota, sin mascota, y entonces la cantidad de personas, ¿sí? Sin embargo, los gráficos de puntos son útiles cuando queremos comparar valores que varían en el tiempo. Por ejemplo, si queremos comparar los valores, la cantidad de agua que cae en el año.
¿sí? La cantidad de agua de lluvia. Entonces, si dibujamos ese gráfico, ¿verdad? Tendríamos la cantidad de agua que cayó en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿verdad? Y podríamos ver que en los meses de invierno, ¿verdad? La curva sube y en los de verano baja. Ese gráfico es mejor hacerlo con un gráfico de puntos, porque nos va a poder permitir ver esta fluctuación, este movimiento. Y vamos a poder trazar esa curva y vamos a decir, ah, en los meses de invierno llueve más. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno. Entonces, ¿para cuál de los siguientes gráficos, perdón, para cuál de los siguientes datos el gráfico de barras no es apropiado? Si quiero saber la bebida favorita, ¿es apropiado el gráfico de barras, sí o no? Sí, yo Sí, creo. sí, el gráfico de barras me serviría para la bebida favorita, porque estoy midiendo la cantidad, o sea, ¿cuántos prefieren la Coca-Cola? ¿Cuántos prefieren Fanta? ¿Cuántos prefieren Sprite? La cantidad de mascotas en una casa, ¿será apropiado el gráfico de barras? Sí, ¿Sí? Sí, Sí, por lo mismo, ¿verdad? Entonces ponemos 0, 1, 2, 3, 4 y ahí hacemos el gráfico. El número de personas que mueren por cierta enfermedad entre el 2004 y el 2006. no, creo. No. Bien, Benjamin, en este caso deberíamos usar el gráfico de puntos. ¿Por qué? Sí. Porque como es a través del tiempo, podemos así ver cómo esta variable varía y podemos trazar la curva. No sé, justo era una enfermedad, pongamos que si fuera como el tiempo actual sería el COVID, y una vez que salga la vacuna, ¿qué debería pasar? La cantidad de personas que mueren por COVID o la cantidad de personas que enferman por COVID debería bajar un montón, ¿verdad? Entonces así podemos ver el desarrollo de la enfermedad. Promedios de las calificaciones semestrales de un curso. O sea, no es apropiado para el gráfico de barras. Ojo porque como estamos hablando de los promedios, es solo como una nota. Entonces sería como promedio entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4. Pero, ¿Sí? pero igual tiene semestrales. Es que como es el promedio es solo una. ¿Sí? Pero si fuera, Ah, como dices tú, si yo, por ejemplo, quisiera ver las notas del semestre de una persona, ahí quizás me convendría poder hacer el de puntos para poder trazar la diferencia. Y quizás veríamos que a final de semestre le bajan un poco las notas porque está muy cansado, al principio también, y las notas más altas las tiene a la mitad, o por el contrario, una persona que le va súper mal y después al final de semestre se puso las pilas, entonces recién ahí le empezó a ir bien. Cuando si queremos comparar las notas de una misma persona, como a través del año, sería de puntos. Pero si queremos poner los promedios de las calificaciones de un curso, entonces sería más apropiado el gráfico de barras. ¿Sí? Bueno. Por otro lado, este es como la tercera representación que vamos a ver, y con esa estamos, es el gráfico circular. Entonces, lo mismo que en el caso anterior, tenemos exactamente la misma información, solo que en este caso la presentamos en modo gráfico de barras, ¿verdad? Aunque sea de costado, y acá la presentamos en forma de gráfico circular. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre estos dos tipos de gráfico? ¿Qué información extra me aporta cada uno? ¿Qué pueden ver con eso? creo que la cantidad, ¿La cantidad en qué sentido, o Betsy? sea, o sea, no, nada. Puede ser, hay una diferencia en relación a la cantidad, así que hay algo que decir ahí. El Matías que se nos acaba de sumar, que se acuerde de escribir su nombre en el chat. Y no sé si hay alguien que sumé hace poco, parece también. Bueno,
Si no ha escrito su nombre en el chat, escriba su nombre en el chat. El Dylan creo que lo escribió al tiro. La diferencia es que una es de barra y otra es de círculo. Claro. Y en torno a la visualización, como qué diferencia pueden ustedes percibir o cuál les queda más claro. ¿Hay relaciones que pueden obtener en uno o en otro? Es que el círculo muestra como todo y cómo están divididas las partes, pues. Pero Eso el mismo. ejemplo gráfico de barras no muestra cómo están divididas las partes, sino que te da un porcentaje en sí, claro. Bien, Bien. Victoria. Esa es la diferencia. El gráfico circular me permite ver los datos en relación al todo. Entonces yo aquí puedo ver que la empresa D, que es la rosada, tiene más de la mitad de la cuota de mercado. Si yo miro acá, no sé si puedo decir tan rápidamente que es más de la mitad, porque no sé si yo junto esos pedacitos chiquititos de barritas y los junto a todos, si me va a dar más o menos que el que está en la empresa D. ¿Se entiende? Por otra parte, lo que decía la Benjamin de la cantidad es un buen detalle, porque fíjense que aquí en el gráfico de barras me aparecen los números. En cambio aquí en el circular no me aparece la cantidad. Normalmente en los gráficos circulares suelen poner el porcentaje, ¿sí? Como yo necesitaba dos gráficos que se compararan, no encontré un gráfico que me mostrara los porcentajes y que además tuviera el porcentaje, o sea, el gráfico de barras al lado. Pero como generalmente lo que hacen cuando muestran el gráfico de barras es ponerle un porcentaje. ¿Y eso por qué? Porque el gráfico circular se utiliza para ver cómo se comporta la variable en relación al todo. Entonces, por eso me sirve saber que es más del 50% o que corresponde al 5%, porque ahí estamos hablando de esta cantidad en relación a un todo. Si yo aquí, en el gráfico de barras, digo más de 50, ¿qué significa eso? ¿Sí? Justo más encima cayó en el 50, como sin ser el 50, pero se entiende, es diferente hablar, cuando yo digo 50%, estoy hablando de la mitad de todos los datos. Entonces, es diferente a solo la cantidad. Entonces, este caso hipotético. Para tomar medidas respecto a los posibles casos de contagio por COVID-19 en un colegio, quieren hacer un estudio respecto al medio de transporte que utiliza la mayoría de sus estudiantes para llegar al establecimiento. ¿Qué gráfico crees que será más útil y por qué? Esto de nuevo aquí no tiene tanta importancia. El de barras. El de barras, dice Creo el que el Diego. de barras. ¿Por qué? Lo que a mí me interesa saber es la justificación. Porque te muestra la cantidad. ¿Por qué? Ya, me muestra la... No te están preguntando sobre el porcentaje de que se van en auto, ponte. Por ejemplo, están preguntando sobre la cantidad que se va en auto, en transporte público. Ya. Entonces, ya sabiendo la cantidad, uno podría generar estrategias, ¿verdad? No necesitaría el gráfico circular. ¿Eso es lo que estabas diciendo, Diego? Sí, Bien. La Benjamin también quería decir de barras, ¿o no? Sí. ¿Por qué? Si aquí pueden haber muchas respuestas. Bueno, es que para, o sea, si necesitáramos el de puntos, tendría que haber algo de tiempo en el texto. Bien. Y el de circular algo de porcentaje, pero en ese caso el de barra y el más como el que necesitamos. Ya, bien. Ahí lo que dijo la Benjamin es súper importante. De estos tres, el que sí o sí no puede ir es el de puntos, porque no hay una cosa en el tiempo, ¿sí? No quiero ver una variable en el tiempo. Entonces, el gráfico de puntos está así descartadísimo, ¿sí? Este no iría. Sin embargo, es súper interesante porque hice esta misma pregunta ayer con el otro curso y todos dijeron el gráfico circular.
Entonces es súper interesante poder ver como las diferencias en cómo piensan, Yo porque estoy entre los dos, señorita. sí, ¿por qué? ¿Y por qué defenderías tú el circular? Como para que le cuentes a los compañeros. No sé por qué el circular mostraría como usted misma dijo en el ejercicio pasado, mostraría como todo el colegio. Entonces te mostraría cuál es el mayor porcentaje, cuál es el menor porcentaje o así. Justamente. Pero Entonces, también el de barra me serviría por lo que dijo la Beshman. Entonces estoy como entre los dos. creo que por eso esta pregunta, más allá de una respuesta correcta o no, lo que me interesaba era que pudiesen como preguntárselo, ¿sí? Ya ahora que ustedes ya están más grandes, se van a dar cuenta que hay veces que, no sé, los gráficos no muestran en verdad lo que uno necesita saber o no son tan adecuados. Entonces es bueno poder preguntarse cuál es el que yo creo que es más pertinente. Y eso a veces tiene que ver con formas de pensar. Por lo tanto, no siempre una respuesta es, es única, ¿sí? Y correcta. Justamente lo que estaba diciendo la Victoria, esto de al mostrar el gráfico en relación al todo, también puede ser útil si es que yo quiero tomar medidas, porque así puedo saber si es que más de la mitad, por ejemplo, del colegio se va en micro, ¿sí? Entonces, tiene que ver con cuál es el juego que yo quiero hacer. Saber la cantidad también es súper útil. Entonces, probablemente los dos me sirvan para cosas distintas. Si yo quiero saber la cantidad específica para poder tomar medidas, no sé, para los 20 niños que se van, vamos a hablar solo del curso, porque no tengo idea cuántos alumnos tenemos en el colegio en total, pero ya, en el curso somos como 36, 37, creo. Entonces pongamos que 20 se mueven en micro, 10, 10 caminan y 5 en auto, los vienen a dejar. Entonces, poder tener esa cantidad, yo sé que entonces que con esos 20, por ejemplo, que se mueven en micro, puedo, no sé, puedo hacerles algún tipo de capacitación para que sepan cómo tienen que trasladarse para poder cuidarse para el COVID. Los 10 que se vienen caminando, hablarles mucho que no se saquen la mascarilla mientras caminan, que salgan con tiempo para que no tengan que correr y no les dé la sensación de que se ahogan si es que están con la mascarilla. Y a los 5 que vienen en auto es menos problemático, entre comillas, porque igual depende de qué pasa como al interior de la familia, son muchas variables. Pero también me serviría saber, ya de este total del curso, la mayoría se mueve en micro, entonces tengo que tomar ciertos resguardos, no sé, tengo que pedirles que por favor tengan mucho cuidado cuando están en la sala de no sacarse la mascarilla, entonces hago actividades como para el curso. ¿Se entiende? Sí, señorita. ¿Sí? Bueno, entonces Sí, va a depender de qué es lo que yo quiero hacer con esos datos. Entonces, cuando ustedes les pidan, grafica estos datos, ustedes tienen que pensar cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero lograr. Y con eso entonces van a poder ver cuál es el gráfico que más les sirve. Ya. Y, y también, como, bueno, perdón. Con eso entonces, perdón, ya. Con eso entonces cerramos las formas de representación de datos, ¿sí? Vamos a ver solo esas tres, que son como las más comunes, las que más se usan. Hay una que se parece al gráfico de barras, pero no es lo mismo, ¿sí? Pero nos vamos a quedar con esas tres. Y hay también otra parte que tiene que ver con el lograr analizar los datos, ¿sí? Entonces, de nuevo, aquí tenemos un gráfico y solo tengo la información que está ahí, nada más. Es como, entonces, la pregunta es, fíjense en el gráfico, ¿cuántos hijos tiene? Tengo la frecuencia, es decir, la cantidad de personas que respondieron, y acá la cantidad de hijos. El problema dice que para la fiesta de fin de año de una empresa se hizo una encuesta para averiguar la cantidad de hijos de los trabajadores.
¿Cuál es la cantidad de hijos que más se repite? 2. 2. Entonces, primero que todo, ¿entienden cómo está distribuido este gráfico? ¿Qué quiere decir? Porque fíjense que si bien el más alto está aquí en el 2, pero va de 0 a 2. Entonces, ¿qué querrá decir eso? No Primero, sé, señorita, no entiendo. está bien, no te preocupes. No se entiende, ¿verdad? Como que si miras solo el gráfico no lo entiendes muy bien, ¿o sí? Es que va de 2 en 2, pues. Va de 2 en 2. Pero, por ejemplo, aquí, esta parte que está acá, ¿cuántos hijos tienen los que están en esta parte? ¿Tienen 2, tienen 3, tienen 4? Solo tienen 3, solo tienen 2. Yo creo que en sí lo que quiere decir el gráfico es de cuántos tienen de 1 a 2 hijos, de 3 a 4 hijos, o de 5 a 6 hijos, una cosa así. Bien. Lo que fue la victoria, ¿verdad? Sí, Justamente, en este tipo de gráficos pasa que, en general, como para que sea más clara la información, me deberían decir, como si este es de 0 a 1, y este de acá es de 2 a 3, y este es de 4 a 6, o este es de 0 a 2, este es de 3 a 4, y este es de 5 a 6. ¿Se entienden? Me deberían haber agregado un cuadrito. Entonces aquí podríamos decir que nos falta un poco de información, ¿sí? Pero para yo poder entender el gráfico por sí solo. Por convención, suele usarse, si no me equivoco, no, es que en verdad hace poco los vi de las dos maneras. Claro, creo que por convención, este sería de 0 a 1, o sea, de 0 a 1 hasta casi 2, y aquí en el siguiente empezaría a correr de 2 a 3, y de aquí de 4 a 6. ¿Sí? Como al revés a lo que decía la Victoria, que decía que este sería de 0 a 2, este sería de 3 a 4 y este sería de 5 a 6. Pero al final también, si les llegara a pasar que se enfrentan a un problema así, ustedes pueden escribirlo así, asumiendo que estos son los intervalos y contestar, ¿sí? Entonces, les quería presentar este tipo de gráficos para que sepan que a veces hay eh, como hay formas de representar los gráficos que no son tan claras y que necesitan como cuadritos o información adicional para que yo pueda terminar de entender qué es lo que me están pidiendo. ¿Sí? sí, señorita. Bueno. Este ya es un gráfico de puntos y fíjense que son las ventas del primer semestre. Entonces, tengo aquí la cantidad de ventas en pesos, acá los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, y vamos a decir que el gráfico muestra a continuación las ventas de una empresa entre los meses de enero y julio, y vamos a decir, por ejemplo, que era una empresa de dulces. Entonces, viendo los gráficos, porque ¿qué mes del año se vendió menos? En febrero. En febrero, En febrero, ¿verdad? Se ve rápidamente. Hasta el momento, ¿en qué mes del año han vendido más? Julio. en julio. En julio. Pero además, este tipo de gráficos de puntos, como me sirven para dibujar como
cómo se mueve la variable, ¿verdad? Esto de que yo decía, las lluvias que vemos que en los meses de invierno aumenta, nos sirven para hacer predicciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir hacer predicciones? Ver, como suponer qué va a pasar, imaginar. Son predicciones, por lo tanto, pueden no ser 100% seguras, ¿sí? Pero uno puede predecir. Entonces, ¿qué predicción puede hacer respecto a las ventas que van a ocurrir en el mes de agosto? ¿Qué creen que pasaría? Bueno, si venden las mismas cosas, puede que la gente se aburra y baje. Claro, eso siempre es una variable. Puede que la gente se aburra y baje. Pero viendo la tendencia, que era que desde febrero empezó a subir, siguió subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo, ¿qué creen que pasaría en agosto? Tal vez su mamá. Tal vez suba más. Entonces uno podría predecir, uno podría imaginar que en agosto las ventas deberían subir también y deberían seguir subiendo. ¿Se entiende entonces? Sí. Eso es una predicción. En base a los datos yo digo, estoy haciendo, esto es casi como una línea recta diagonal, entonces deberíamos asumir que debería seguir subiendo, ¿sí? Por supuesto, como bien dice la Benjamin, se pueden aburrir y se pueden ir a pique. Puede ocurrir un terremoto y entonces nadie tiene para comprar dulce y de nuevo caen las ventas. Pueden Sí, pasar... porque ¿Mm? parece que en enero no le gustaron las cosas que vendía. Claro, entonces en ese sentido, también podrías, ¿cuál podría ser la explicación para la baja de ventas en febrero? La Benjamin dice, no le gustaron a los clientes lo que estaban vendiendo en enero, así que en febrero los castigaron. Dijeron, no, yo no compro aquí, puro chocolate malo, todos vencidos. ¿Alguien Que tiene? la gente se fue de vacaciones. Esa también es una muy buena explicación. En general, cuando hablamos de venta y todo lo demás, en los periodos de vacaciones suelen disminuir la cantidad de ventas, salvo como para, no sé, pues palmeritas y las toallas y las cosas de verano, ¿sí? Pero el resto de las ventas suelen bajar. Bien, bueno. Pero si uno, para hacer la predicción, uno tiene que sí o sí seguir la tendencia de lo que ya venía, ¿cierto? Sí, para hacer la predicción uno tiene que seguir la tendencia, justamente. Entonces, si es una tendencia curva, yo mantengo la curva que se estaba dando. Si es una recta, yo mantengo la recta, ¿sí? Y de nuevo, es una predicción. Por lo tanto, puede pasar que las ventas se vayan a pique. Puede ser. y no va a pasar, y no está fuera de lo común tampoco, ¿sí? Pero lo normal es que se sigan las tendencias. ¿Todo claro? Sí, yo entendí. Sí. Muy bien. Creo que este es el último. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos el gráfico circular con los porcentajes, ¿verdad? Entonces ahora ya podemos hablar como con más datos. Entonces, análisis de datos, este gráfico muestra el deporte preferido en una muestra de 100 estudiantes, ¿sí? Fíjense entonces que la cantidad de estudiantes es justamente la misma de los porcentajes para que no nos tengamos que complicar ahí transformando porcentaje a cantidad y todo eso. Entonces, ¿cuántos estudiantes prefieren el tenis? Mirando esta 12. 12, muy bien, porque nos acordamos entonces que porcentaje, como tengo exactamente la misma cantidad de personas que mis porcentajes, ya, no tengo que transformar. Tengo 100 estudiantes, entonces si 12% escogió tenis, ¿cuántos 12. prefieren el tenis? 12. No sé. ¿Cuál es el deporte más popular? El fútbol. El fútbol. Entonces, solo aquí, ojo, porque a veces como este tipo de preguntas pueden ser engañosas, porque si para mí, como persona, como Magdalena, el deporte popular, más popular es el fútbol, quizás voy a tender a contestar lo que yo pienso y no lo que me dice el gráfico.
En este caso, el gráfico me está diciendo el fútbol. Pero imagínense que justo estábamos en un colegio donde todos aman la natación y entonces, ojo ahí con siempre contestar en base a los datos y no en base a lo que yo pienso, ¿ya? Por ejemplo, si se fijan, por ejemplo, tengo aquí 30% y 20%, entonces podría decir que entre el fútbol y el voleibol tenemos el 50% de las preferencias. Como que ahí yo puedo empezar a establecer relaciones también entre los datos que tengo de los porcentajes. ¿Entiende? Sí, Señorita. Buenísimo. Ah, ya. No, eso es. Ya. Entonces, con esto terminamos la parte como de gráficos, de gráficos, de análisis de gráficos y de representación gráfica. Hasta aquí va a ser el formulario. Estuve revisando y faltan hartos que me contesten el formulario de la semana pasada, de percentiles y cuartiles. Entonces, me gustaría hacer un pequeño repaso de eso, porque también va a entrar en la prueba, para que asegurarnos que lo entendimos todo bien, ¿ya? Nos ya. queda un minuto, entonces les propongo que nos salgamos y entremos a la segunda parte para que empecemos percentiles y cuartiles con la segunda reunión, ¿ya? Algo. Ya, señorita. Excelente. Las tres. Y entonces, la idea de esta segunda patita es que sea cortito, pero más que nada es para revisar el tema de percentiles y cuartiles, porque hay muchos que todavía no me contestan el formulario, así que contéstelo. Si es que tiene dudas, recuerde que la clase de la semana pasada igual fue cortita, entonces, aunque sean 2 videos, ¿Hay un formulario de eso? y el formulario era con nota, así que hágalo. Oh, Igual que el de no, esta semana, es con nota. Entonces, ¿visto eh, eso? también ya, la Bechmin, ¿verdad? Después Sí. te reviso, Ahí, reviso. señorita, lo aproveché de mandar al grupo. Ya, buena Victoria, muchas gracias. Ya, gracias, Victoria. Y hoy día se va otro mail con otro formulario. Entonces, ojo, haga el de la semana pasada. Si necesita revisar los videos para hacerlo del percentil y cuartil, hágalo, porque el formulario es con nota, ¿ya? Entonces, Yo lo hice el ¿cómo? formulario. ¿Quién? ¿El Diego? Yo lo hice. Yo. Sergio. Muy bien, Sergio. Muy bien. Entonces, ¿cómo se calculaban los percentiles y cuartiles? Tenemos que recordar que los percentiles y los cuartiles son medidas de posición. Por lo tanto, lo primero que tenía que hacer cuando a mí me entregaban los datos así desordenados, era que yo tenía que ordenarlos de menor a mayor, ¿verdad? Y si había datos que se repetían, lo que tenía que hacer era escribirlos. Pues. Entonces yo ponía, por ejemplo, las edades de un grupo de teatro, de la media. Entonces teníamos 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17. Y eran 12 niños. Entonces yo tenía que escribir todos los datos en orden. ¿Cómo? ¿En qué orden? De menor a mayor. Una vez que yo tenía los datos ordenados, ahora yo ya puedo empezar a calcular. ¿Y cómo calculo? Calculo la posición, ¿sí? De un percentil o de un cuartil, dependiendo cuál de las dos quiero hacer. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Multiplicar el número del percentil o del cuartil que busco, ¿sí? En los percentiles nos acordamos que teníamos del 1 al 99 y en los cuartiles teníamos del 1 al 3, por el número total de datos. Y luego se dividía por 4 o por 100. ¿Sí? ¿Se Sí, acordaban de eso? sí. Bien.
¿Y qué pasaba si el resultado de la operación era un número entero? ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? Por ejemplo, vamos a seguir con esto que tenía 12 niños de teatro, ¿verdad? Y voy a calcular el tercer cuartil. Entonces, 12 por 3 dividido en 4. Y eso me da como resultado 9. ¿Qué pasaba cuando yo tenía ese resultado? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Tenían que sacar la raíz cuadrada, ¿no? No. A ver. Ya no me acuerdo. A ver, déjeme decir. Se contaban 9 hacia la derecha, si no me equivoco. O sea, 9. Excelente, Diego. Contábamos para buscar la 9ª posición. Entonces, voy a volver a escribir estos datos que les dije de el club de teatro, el grupo de teatro, para tener un ejemplo. Entonces, decía que era 14, 14, 15, 16, 16, 16, 16. Estoy inventando, chiquillo, por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Ahí tengo. Esas son las edades de mi grupo de teatro. ¿Sí? Entonces, cuando el resultado de la operación me da 9, como bien dijo el Diego, yo tengo que contar y tengo que ir a buscar la posición 9. Entonces voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero ¿qué tenía que hacer cuando era un número entero? Yo no me quedaba con la posición 9. ¿Qué hacía? Seguía Simplemente la había que siguiente. seguir a lo siguiente. Por ejemplo, si era 12,1, había que ir al 13. Ya, eso pasaba cuando era un número decimal. Bien, pero ahora estamos viendo qué pasaba en un número entero. Porque aquí no me dio 9,1, Ah, me dio 9. Se 9 solito. sumaba con el de al lado y después eso. se dividía en 2. Excelente. Entonces yo tenía que promediar la posición 9 con la posición siguiente, que en este caso es la posición 10. Entonces tenía que decir 16 más 17 y todo eso Se divide. dividirlo en 2. Y eso me va a dar como resultado 16,5. Entonces, en el otro curso había una compañera que se confundió aquí porque cuando llegaba a 16,5 se acordaba de esta lógica que mencionó recién la Betsby, que tenía y decía 17. ¿Sí? Pero ojo, porque este ya es el resultado del promedio, entonces este es mi valor. Este era el número que yo estaba buscando, no es la posición como en el caso de la operación de acá. Este ya es el resultado. Entonces, tendríamos que haber escrito que el cuartil número 3 es igual a 16,5. Y en este caso, da igual que sea un número decimal el resultado. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Sí, sí. Buenísima. Ahora, ¿qué pasaba cuando, déjenme pensar bien el número que voy a multiplicar para que me resulte? Denme 2 segunditos, por favor. Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, porque aquí estábamos buscando el tercer cuartil. Ahora vamos a buscar el percentil 54, por decir un número cualquiera, ¿sí? Voy a buscar el percentil 54. Entonces, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Calcular primero, para buscar cuál es la posición. Voy a poner con otro color para que no se nos mezcle con el rojo que estábamos viendo recién. Entonces, si yo busco el percentil 54, voy a poner con verde. Percentil 54.
tengo que hacer exactamente la misma operación, ¿verdad? Pero ahora, como son percentiles, voy a multiplicar por 54 y voy a dividir por 100. ¿Qué cosa? El mismo número. 12 por 54 dividido en 100. Y ahí entonces, el resultado de 12 por 54 dividido en 100 es igual a 6,48. Y ahora sí, entonces, la Bechmin nos ayuda. ¿Y qué pasaba cuando yo tenía este número decimal como resultado de la operación buscando la posición? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Simplemente había que ir al siguiente número y ese... Excelente. Excelente. Entonces, como me dio 6,48, yo lo que tengo que hacer es decir, ya, entonces voy a buscar la posición 7. Y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el valor del percentil 54 es igual a 16. ¿Sí? Y eso era lo que había que hacer para calcular percentiles y cuartiles. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hubiésemos utilizado estatura? Entonces habríamos tenido 1,50 m, 1 metro, y habrían sido números decimales, ¿verdad? Si cuando yo llego a la posición, el número que está en esa posición es un número decimal, me pasa lo mismo que aquí. El resultado es decimal, y lo dejo así nomás. Como no se confundan con eso, cuando yo obtengo el valor, ese es el valor, no le tengo que hacer nada. Cuando estoy buscando la posición es cuando hago estos cambios de voy al siguiente, promedio con el siguiente, etc. ¿Se entiende? Señorita, Cuénteme. los cuartiles se dividen por 4 y los percentiles por 100, ¿cierto? Excelente, sí. Yes. Y aunque no lo vimos, pero para que aprovechen la lógica, los deciles, ¿por qué número dividiría? ¿Por 1000? Por 1000. Por 10. Los deciles son 10. Los deciles. No sé si hay de 1000, ahora que lo pienso. Sé que hay deciles, que hay quintiles, que son de 5, pero los que usamos son cuartiles y percentiles, ¿ya? Así que quédense con esos dos. ¿Alguna duda? No. ¿No? Bueno. Entonces, chicos, con eso terminamos la clase, ¿sí? Entonces, Chinita, nada, sí, cuénteme. esta va a ser la última clase. Ya, es que al principio les contaba a los compañeros que yo no sé si la próxima semana vamos a tener clase o no, no lo hemos hablado con las coordinadoras y las otras profesoras y el profesor jefe. Lo que yo pienso que podríamos hacer es como tener una última clase como con un juguito, algo así, como para reírnos, contarnos cosas chistosas y que yo les pueda mostrar los promedios finales. Eso es como una propuesta, pero tengo que ver qué opina, o sea, tengo que preguntarle a todo el mundo qué vamos a hacer. E igual, para que no se le olvide, la próxima semana igual es la prueba, ¿sí? La prueba que incluye unidades 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Y qué incluye y cómo voy a hacer esa prueba? Con las preguntas que ya les hice en los tickets de salida y en las pruebas anteriores, ¿sí? Entonces la idea es que usted solo tenga que revisar lo que ya hicimos. Voy a sacar preguntas que hayamos visto y eso mismo va a ir en la prueba, ¿ya? Y entonces la idea al final es como que les vaya bien. Y, y eso, entonces que no se les olvide, ya vimos que había muy poquitas personas que me habían contestado el formulario de la semana pasada, que era con nota. Esta semana también hay un formulario con nota y la próxima, la prueba de cierre.
¿ya? Así que, ojo, yo sé que están con harta carga ahora, igual que siempre, igual que un fin de semestre normal, donde también tenemos muchas pruebas finales, ¿verdad? Entonces, el último esfuerzo, chiquillos. Eso es lo que les pido, ¿ya? Para que podamos cerrar bien el año. Qué rico saber que te gustaría, Matías, que nos juntáramos así con un juguito a cerrar. Supongo que a eso me estaba contestando. Ah, ya, muy bien. Eso, voy a dejar de grabar.